Ensalada verde saludable sin azúcar que preparo en minutos y queda espectacular. ¿Sabía que con pocos ingredientes se puede lograr una ensalada que refresca, alimenta y enamora desde el primer bocado? Preste atención porque esta receta es sencilla, rápida y de esas que uno repite una y otra vez en la casa. Yo arranco esta exquisita ensalada tomando medio pepino. Primero lo lavo muy bien con agua, asegurándome de retirar cualquier impureza. Luego lo corto en láminas delgadas y con calma paso a cortarlo en cubos bien pequeños. Entre más parejitos queden, mejor se integra después, ¿cierto? Y dígame una cosa mientras tanto, ¿a usted el pepino le gusta con cáscara o sin cáscara? Déjemelo en los comentarios. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse, que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí o bajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Paso ahora a una cebolla de huevo roja pequeña. La lavo muy bien, la corto primero en rodajas y luego la pico muy finamente. Aquí es clave que quede delgadita para que no opaque los demás sabores. A propósito, ¿a usted le gusta la cebolla bien fina o más gruesa? ¿La usa cruda o prefiere pasarla por agua antes? Cuénteme ahí abajo. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ojo a esto porque aquí empieza a oler a fresco de verdad. Continúo con medio manojo de cilantro fresco. Lo lavo muy bien, hoja por hoja, y luego lo corto bien finito. El cilantro no solo aporta aroma, también tiene propiedades digestivas y le da ese toque casero que tanto nos gusta. Y ya que estamos, dígame algo, ¿usted es de los que ama el cilantro o de los que no lo pasan para nada? Antes de seguir, si esta receta le está gustando, aproveche y suscríbase al canal Qué Rico Recetas, deje su me gusta y acompáñeme que vienen muchas preparaciones fáciles, frescas y bien ricas. Sigo con una manzana verde. Esta la lavo muy bien y luego la corto en rodajas. No utilizo el centro ni las semillas. Después la corto en cubos pequeños similares al tamaño del pepino, para que todo quede equilibrado. Y aquí le pregunto, ¿usted usaría manzana verde o seguiría por una roja? ¿Cuál le gusta más en ensaladas? Preste atención que ya casi la tenemos lista y este es uno de los momentos clave. Llego a la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la manzana verde, luego el pepino, sigo con la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. No usamos recipientes aparte, todo va aquí para que se impregne bien. Empiezo con el jugo de un limón fresco, luego agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Finalizo con una pizca de sal, solo lo necesario para resaltar los ingredientes, no para taparlos. Dígame algo, ¿usted es de limón intenso o más suave? ¿Le pondría un poquito más de aceite o así está perfecto? Con una cuchara mezclo suavemente, con cuidado, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y ojo porque esta ensalada no solo es rica, también es saludable y muy versátil. Sirvo y ya está lista para disfrutar. Esta preparación queda perfecta como acompañamiento de un pollo a la plancha, un pescado suave o incluso para una comida ligera en la noche. Si llegó hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme. Ahora quiero leerlo. ¿Le gustó esta ensalada? ¿Qué ingrediente le agregarías? ¿La haría tal cual o le cambiaría algo? Déjeme todas sus ideas en los comentarios que yo siempre los leo. No olvide dejar su me gusta, compartir este video con alguien que ame las ensaladas frescas y suscribirse al canal Qué Rico Recetas para que no se pierda nada de lo que viene. Gracias por estar aquí, por cocinar conmigo y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta.